Y elegí como artista para exponer este día a la hija de una compañera de trabajo que me pareció muy interesante. Es una egresada también de la Facultad de Bellas Artes de La Plata, mucho más joven. Bueno, la trayectoria mía fue desde la plástica, la historia del arte, hasta cuando decidí ir a Florencia a estudiar conservación. Por eso lo voy a nombrar a Cesare Brandi, porque para mí era el padre de la restauración en el sentido tradicional, ¿no es cierto? Cuando fui a estudiar a Florencia, vi restaurar obras de los grandes pintores y escultores, y Cesare en el año 1964, bueno, él hace la teoría de la restauración y con él comienza la crítica en restauro, ¿no? Pero ahora estamos ante casos que son sumamente diferentes, ¿no? La realidad es otra, que es la del arte contemporáneo. Entonces la pregunta, por eso puse materia e idea, traté de resumir en muy resumida lo que quería expresar, que era en principio la restauración de la materia, y como fuimos escuchando las distintas ponencias, incluso preguntarle a los mismos artistas qué es lo que les interesa, y sobre todo lo que puso la compañera recién. Ellos, incluso creo que Gustavo también y Roberto hablaron del tema, con respecto a si los artistas se preguntan si quieren restaurar o conservar su obra. En el caso del artista que yo tomé, sí, ella está interesada, trabaja porque, bueno, en principio quería exponer que Héritier, por ejemplo, dice que cada trabajo de arte implica un nuevo desafío, y que tenemos nosotros algo que por ahí no se tuvo en otras críticas, en otras historias del arte, que es tener a los artistas vivos. Por eso me siento tan feliz de poderla tener al artista y poder consultarle, ¿no? Y tener entrevistas y mandarnos. Ella no de Nueva York, pero tenemos WhatsApp diarios. Entonces eso hace que, bueno, porque nosotros desde la teoría lo podemos ver de una forma y queremos después desde la práctica ver qué es lo que siente ella con su obra. La posición de Héritier, que es un restaurador de arte de Ginebra, es mucho más crítica con respecto a las condiciones de exposición, de almacenamiento y transporte de las obras, porque dice que cuando estas son malas, son las responsables de muchos de los daños que experimentan las obras, especialmente cuando el arte se desplaza de museos, galerías, colecciones individuales y casas de los pintores y escultores, grabadores, y mucho más cuando se trata de performance, que es de lo que vamos a hablar. Tenemos una asistente que es Anita Durán, que escribió su tesis sobre restauración de trabajos efímeros, como los performance, por eso quería nombrarla a ella, que son manifestaciones artísticas realizadas en escena y que en muchos de los casos solo existen en el momento presente. No es el caso del artista que nos va a citar hoy. Sabemos que tanto el Museo Metropolitano de Nueva York como el Getty, que hoy estuvieron los representantes del Getty, y la Tate Gallery de Londres, cuentan con científicos dedicados de tiempo completo a la conservación y restauración de arte contemporáneo. Después quisiera nombrar a Sylvie Ramel-Rousset, que dice: nuestros conocimientos sobre las distintas familias químicas que conforman los materiales sintéticos jamás son tan veloces como la evolución de estos. Ramel-Rousset, sí, voy cambiando con trabaja en estrecha relación con químicos y curadores para ralentizar el proceso de degradación, porque sabemos que en muchos de los casos las obras se pueden conservar en el tiempo, pero no sabemos cómo se van a ir degradando los materiales con los que fueron realizados. No quiero indagar mucho en esto porque escribí un poco más, pero me parece que sería interesante. Voy a pasar. Bueno, hecha las distinciones que tenemos entre el arte contemporáneo y el arte más tradicional, quisiera hablar de obras autográficas y obras autorales. Las obras autográficas, bueno, ahora lo dejo allí, así después hablo de Laura. Las obras autográficas coinciden con objetos artesanalmente producidos
y las autorales provienen de un proyecto de apropiación de objetos cotidianos. En el caso que nos ocupa, que es Laura Natón, ahora voy a hablarles un poco de su obra, realiza obras autográficas y obras autorales. La conservación y restauración solo existen porque los objetos de arte sufren entonces un proceso de deterioro por agentes externos e internos. Por ejemplo, en la acción de la pintura al óleo, Laura trabaja con óleos, acrílicos y materiales diferentes. Produciendo entonces, en el caso del óleo, el endurecimiento de la materia por oxidación de y también por el soporte. El soporte también sufre oscilaciones debido a la humedad relativa del aire. Esto causa movimientos dimensional del soporte. Bueno, rotura de la capa de pintura, acción de la luz, del polvillo. Esta obra se llama Emptiness, sería vacío. Formó parte de una gran muestra llamada Bonfarman en Nueva York, que ganó el premio al mérito a la Liga de Artistas de Nueva York. Los materiales son objetos de la vida cotidiana, como un acolchado, almohadones bordados y pintados por la artista. Por eso les comenté lo de las obras autográficas, porque ella trabaja el material, ¿no es cierto?, de una forma artesanal. Una cama pequeña de metal hecha por ella misma, evocando su infancia, la cama con doble lectura, donde se concibe y a la vez la doble lectura de violación. Laura trabaja las telas, el acolchado del metal en proceso, que tiene un proceso por ahí quizás más lento y de oxidación tendríamos que preocuparnos más por ahí por el tema de los textiles, ¿no? Y el trabajo que tiene en acrílicos, después en otras obras. Estas manchas de pintura roja que caen en la parte superior y en la inscripción todavía se sueña, refuerzan esa idea del artista, ese doble mensaje. Desde el punto de vista de la conservación preventiva, debido al escaso tiempo transcurrido, podemos decir que esta performance debe ser tratada con el cuidado que merecen los textiles sensibles a la luz y a los cambios de humedad relativa. Las pinturas en contacto directo con el oxígeno pueden sufrir también craquelados. Acá el mayor valor de autenticidad será el esto creo que es algo que más o menos resumen un poco de lo que venimos escuchando de las distintas ponencias, es el significado auténtico, el mantenimiento de esa intención del artista. Si trabajó con óleos, acrílicos, con el tiempo, debe permanecer con esa cualidad óptica y el valor semántico correspondiendo a esa intención de ella. Ahora estamos frente a la... Estamos frente a su tesis, que fue presentada en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. La obra anterior ganó varios premios y la tiene ella en Nueva York, la tiene embalada. Mismo también algo que cambia con el tema de que los artistas, al mudarse, también el tema del embalaje, es algo que lo estamos viendo con Laura por la obra en Tipster. Esta obra se llama Carne sobre carne. Y dice, y sin embargo, quien dice carne también dice sensibilidad. Sensibilidad vale decir apropiación íntima, secreta, profunda, absoluta de mi dolor, de mí mismo, y por consiguiente conocimiento solitario y único de dicho dolor. Harto, esto es algo de harto. Ahora voy a leer algo como explica ella el proyecto de Carne sobre carne. La violencia física, sexual que padecen en la actualidad miles de mujeres se expresa de modo cotidiano en la sociedad argentina. A ella debemos añadir las violencias simbólicas que provienen de la cultura que lleva a la cosificación y sometimiento que el machismo consolida y asienta. Ciertas prácticas sexuales se relacionan estrechamente con el uso y abuso del poder. El cuerpo femenino, concebido como producto, representa que mujeres y niñas se limiten en sus despliegues y acciones personales para evitar potenciales abusos, dejando de hacer cosas que quieren y les gustaría poder hacer. Ello se debe y se ve reflejado en el miedo que imponen estas prácticas sociales siniestras.
Esto implica una desigualdad en posiciones, otorgándole al hombre una lógica de superioridad que él mismo impone cuando somete a la mujer por medio del abuso, a una desigualdad de posiciones, otorgándole al hombre una lógica de superioridad que él mismo impone cuando somete a la mujer por medio del abuso de poder en potencialidad sexual. Reflexionar alrededor de qué lleva a una persona a someter a otra suele generarnos más preguntas que respuestas. Sin embargo, me atrevo a decir que en muchas de estas situaciones hay un carácter de adoctrinamiento a las mujeres. Entiendo que el temor nos hace dóciles porque nos paraliza. La muerte o el abuso sexual de una mujer o niña es el último acto de un guión que plantea la heteronorma en nuestra sociedad, que se encuentra plagada en micro y macroviolencias hacia el género femenino. Me interesa abordar la pintura e instalación porque al salirse del formato de exhibición, más tradicional para la pintura colgada en una pared, genera otro recorrido, otros puntos de vista y por ende un espectador más activo. Se genera un clima y una sensación teatral con una espacialidad de índole escenográfico. Esto es escrito por la artista plástica. Quería contarles que, como ven que es una performance, es también el uso de la luz, o sea que es toda una ambientación, ¿no? El tema de la conservación también nos va a dar bastante dolores de cabeza. Esta tesina es una conclusión de un periodo de mi producción, dice la artista, que se liga con mi formación, tanto de mi educación formal universitaria como así también de la informal. A su vez, lejos de significar un punto de llegada, representa un punto de partida de una nueva forma de trabajo donde seguramente me han de permitir explorar otras formas de vincularme con el público a la hora de exponer mi obra. Bueno, nació en 1991 en la ciudad de Buenos Aires y escribe: me atraen los modos en los que vinculamos con los otros, tanto en la intimidad como en los espacios públicos. La industria de la carne como referencia histórica e identitaria emerge con mucha fuerza en mi obra, así también como la noción binaria de los géneros femenino y masculino. Mi obra se nutre de experiencias personales, colectivas y el impacto de las violencias en la sociedad. Utilizo lenguajes diversos, entre ellos la fotografía, la pintura abstracta, sonido, grabado, instalación. Los materiales con los cuales trabajo suelen ser no tradicionales y mixtos. Pretendo que mi trabajo se conecte con el público a partir de diferentes capas de lectura e interacción. Desde niña asistí a diferentes talleres de artistas y me vinculé con el mundo de las ciencias sociales, de donde suelo tomar ideas ejes para luego materializar mis ideas en imágenes o instalaciones. Estudié y terminé artes plásticas en la Universidad de La Plata, donde consolidé y amplié mi conocimiento técnico sobre distintas disciplinas artísticas